Hola amigos, tenía pensado comenzar mis comentarios a las lecturas de la palabra de los domingos el tiempo de Adviento, la semana próxima, pero a modo de prueba voy a tratar de hacerlo hoy. Estamos al final del año litúrgico del ciclo A, concretamente la semana 34 del tiempo ordinario que termina con la solemnidad de Cristo Rey, que es la fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo 26 de noviembre del año 2017. Bien, voy a explicar brevemente pues, la homilía que he preparado y que podéis encontrar escrita, no hace falta que os la lea, porque creo que sería pues, un poco aburrido que os lea la homilía, podéis leerla en el blog. Simplemente voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de lo que ahí escribo, siempre con la idea y con la sugerencia de que toméis aquello que os sirva y rechacéis o apagáis directamente el vídeo si esto os supone un rollo o no os sirve en vuestra vida cotidiana. Bueno, la fiesta de Cristo Rey pudo tener en sus orígenes unas connotaciones políticas, porque de alguna forma viene a legitimar lo que supone pues un estado monárquico, ¿verdad? Calificar a Cristo de rey puede suponer un poquito esa legitimación, pero en realidad pues, ya se dijo o se decía que Jesús era rey, él hablaba del reino de Dios. Entonces, tener una fiesta celebrando que Cristo es el rey no supone ningún anacronismo, al contrario, supone traer al día de hoy pues uno de los calificativos con los que se intentó definir la persona y el carisma de Jesús de Nazaret. Pero ¿de qué manera es rey? ¿Realmente fue el rey a una manera como lo entendemos hoy día en esta vida? Pues claramente que no. Él optó por recuperar una imagen que en su época estaba muy distorsionada, que era la imagen del pastor. Una imagen muy bíblica, una imagen muy bonita, como vemos en la primera lectura del profeta Ezequiel, ¿no? Se retoma la imagen del pastor como el que guía, el que apacienta, el que cuida al rebaño y el que lo protege. Y esa es una imagen que Jesús recupera en una época en la que los pastores pues, pertenecían a una clase social muy baja. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para nada el término rebaño en la Biblia tiene un sentido peyorativo y negativo. Entonces vamos a intentar no hacer un anacronismo histórico e interpretar la palabra rebaño como una especie de desprecio al pueblo o al colectivo o como un grupo que puede ser susceptible de ser manipulado. No es esa la interpretación que la palabra de Dios tiene. Jesús es el rey, sí, el que es el líder, es el jefe, es el que va adelante, protegiendo y guiando, pero es importante atenernos a los verbos. Los verbos en la Biblia son muy importantes. Cuando leáis la Biblia, subrayar los verbos siempre porque ahí se está diciendo la actividad, el objetivo que tiene el texto. Y cuando Ezequiel habla de los pastores, se refiere a los pastores que cuidan, que protegen, que vendan, que sanan, que amparan, que a los que están bien los cuidan y los protegen. Son verbos que expresan de una forma preciosa el rol, el servicio que tiene que prestar cualquier persona que tenga una responsabilidad sobre las demás. Puede ser un padre, una madre, un sacerdote, puede ser un político, puede ser un juez que tiene que discernir lo bueno y lo malo. Pero es importante tener esto en cuenta. Jesús elige el camino de los pastores y no elige el camino de los líderes políticos, ¿no? Luego, en la carta de San Pablo, vemos cómo Pablo, define a Jesús como primicia, como primogénito, y eso también puede ser un poquito mal interpretado, ¿eh? Jesucristo en ningún caso quiso ser un líder protagonista, él no quiso protagonizar la historia. Él entra en la historia como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre, ¿eh? Las dos cosas no nos olvidemos nunca, pero como primicia, no como protagonista. ¿Qué diferencia hay? Bueno, el protagonista de alguna forma es el que se separa del grupo. Es alguien especial, incluso puede ser alguien admirado, alguien reverenciado, alguien subido en los altares. Jesucristo no es así, es el primogénito. El primogénito ciertamente es el primero, el que va delante de la fila, pero detrás de él lleva todo un pueblo que no está separado de él, sino que va con él. Él es el primero que entra, pero agarrando a los demás y haciendo que los demás entren con él también. Esta diferencia es importante. Y por último, en el Evangelio pues tenemos los criterios que se nos dan para discernir, que es una de las funciones que tiene también el que pastorea, no solamente cuidar, apacentar, sino también discernir entre lo bueno y lo malo. Es un verbo que no es tan bonito, juzgar, discernir, separar, pero que es necesario. Quien ama tiene que hacer eso. Quien tiene responsabilidades, por ejemplo, un padre o una madre,
tiene la obligación de discernir lo que es bueno y lo que es malo en sus hijos. O el que es juez tiene la obligación de discernir quién ha hecho una cosa mala y quién ha hecho una cosa buena. No podemos meter en el mismo saco el bien y el mal, porque la vida sería un caos. Nosotros los cristianos tenemos los criterios, los sabemos, para discernir qué es el bien y qué es el mal. Bueno, pues lo que nos va a discernir al final de la vida va a ser esto. Si hemos dado de comer al que tiene hambre, si hemos dado de beber al que tiene sed, si hemos vestido al que va desnudo, si hemos acogido al inmigrante, al refugiado, y si hemos sido capaces de visitar, de salir de nuestra comodidad y visitar a las personas que están enfermas o que están en la cárcel, presas de cualquier adicción o de cualquier pérdida de libertad. Nosotros hacemos eso, nos vamos a situar en el lado de las ovejas dóciles que cumplen con la voluntad del Padre haciendo esto, o nos vamos a situar en el otro lado, en el lado de las cabras desobedientes que usan el nombre de Dios en vano, que atribuyen a Dios o a Jesús nombres profanos para legitimar el poder mundano y para perpetuar las injusticias. Trabajemos por la dignidad del ser humano, que es la mejor forma de labrarnos el camino que nos lleve a la verdadera libertad. Que paséis un buen fin de semana y Dios mediante, y si queréis, nos vemos la semana próxima. Hasta la vista.